Bienvenidas a Velatis Perspective. Damos la bienvenida al mes de abril y en este mes vamos a jugar, crecer y soñar con nuestra niña interna. Esta niña que necesita su voz, su poder para seguir brillando y para poder lograr todos sus sueños en este mundo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces hubieron heridas en la infancia que impactan en cómo pensamos, cómo actuamos y las decisiones que hoy tomamos en nuestra vida adulta. Para ello, tenemos primero que identificar estas heridas, de dónde vinieron, por qué surgieron, pero lo más importante es en qué comportamientos se están trasladando en tu vida adulta y qué patrones puedes estar reflejando o sufriendo porque no has logrado sanar en esas heridas. Tenemos en este sentido 5 heridas principales. La primera es la herida al rechazo. Cuando de niñas sentimos que no fuimos aceptadas, que no fuimos valoradas por nuestra forma de vernos, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de expresarnos. Ese comportamiento que alguna vez cuando tenías 5, 6, 7 años, no importa la edad, alguien te rechazó por cómo eras, se puede trasladar hoy en tu vida adulta en una necesidad de validación externa, de tener este miedo constante al fracaso o cumplir con las expectativas de los otros. Hay 2 comportamientos principales que si no sanamos esa herida al rechazo pueden estarse reflejando en la vida adulta. 1 es el miedo al abandono y 2 es el perfeccionismo. Aquellas mujeres que son perfeccionistas, que son muy críticas con ellas mismas, que buscan tener el control del más mínimo detalle, puede que detrás esté esa herida al rechazo porque en algún momento no las validaron por cómo eran, no las validaron cómo se veían o cómo sentían o cómo era su manera de expresarse. Entonces, para poder sanar esa herida al rechazo, primero tienes que identificar o tenemos que identificar si esos patrones o comportamientos los estamos reflejando hoy en día. 2. La herida a la humillación. Muchos de los niños a veces son crueles, son hirientes, son niños en el que no saben las consecuencias de sus juicios, de su crítica, de la exposición que tienen ante sus compañeros. Pero esa herida de humillación puede estar reflejándose en que no te sientas suficiente hoy en día, porque en el pasado o a tu niño o a tu niña pues lo humillaron por la forma en la cómo se veía, en cómo se expresaba, en la clase social a la que pertenecía, en algún atributo externo relacionado con su familia, con sus hermanos, con sus papás. Pero este niño crece o esta niña crece y pues hoy tiene este sentimiento de no sentirse suficiente y también de ser muy crítico con él mismo. Entonces, los 2 patrones que se van a reflejar si no sanamos esa herida de la humillación son 1, sentirnos vulnerables o la vulnerabilidad de estar siempre expectantes a, pues, no voy a poder en este contexto, no voy a tener las herramientas suficientes, porque hay ese sentimiento de inseguridad, de frustración detrás. Y 2, el autosabotaje. Como justamente no estamos seguras de esas capacidades, de esas virtudes o esas fortalezas porque en algún momento de nuestra infancia alguien se burló o nos humilló, pues vamos a estar replicando esta inseguridad en nosotras mismas y esa inseguridad es la que nos autosabotea para dar nuestros proyectos, para dar nuestros pasos. Si no sanamos esa herida de la humillación, que no fue nuestra culpa, muy probablemente los niños no tenían conciencia de sus palabras, de sus burlas o de cómo impactar en ti o cómo te iban a hacer sentir, eso ya quedó en el pasado. Estos niños, todos estos niños hoy en día somos adultos, pero si uno sigue acarreando estas heridas, pues pueden estar habiendo comportamientos relacionados con el autosabotaje
o el exceso de crítica. 3. La herida de la traición. Cuando somos niños tenemos estos ejemplos o estos reflejos en quién confiar. Vemos a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestros seres queridos como superhéroes, como aquellos que no pueden equivocarse. Confiamos ciegamente en las personas, pero a lo mejor puede estar detrás un sentimiento de traición en el que el papá o la mamá tuvo un comportamiento que no esperábamos, porque cómo mamá o papá puede actuar de esa manera, cómo alguien que amamos puede actuar de esa manera. Entonces, esta herida de la traición puede estar reflejándose en este miedo a no poder confiar en nadie más, este miedo a, pues como no puedo confiar en los otros, tampoco puedo depender de los otros, y el último reflejo es tengo que controlar todo porque todo depende de mí y los otros me pueden traicionar. Esto pues puede estar frustrando nuestra vida cotidiana y reflejándose en dos comportamientos muy característicos. Uno, la desconfianza. Esta cuestión de que no podamos confiar en nadie, no podamos confiar en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestro jefe. Entonces siempre estamos vislumbrando escenarios catastróficos o pesimistas de cuándo nos van a traicionar o cómo nos va a traicionar esa persona. Y dos, la autoexigencia. Como justamente no puedo confiar en nadie más que en mí, yo soy la que tengo que estar controlando todas las situaciones, tengo que estar resolviendo y viendo por mi bien, por los proyectos, por mi seguridad, tener un plan B, tener un plan C, y esto es desgastante. Entonces, esto también son comportamientos que hoy en nuestra vida adulta nos pueden estar drenando energía, nos pueden estar desgastando, y pues, ¿quién quiere estar con alguien que no confía en los demás? Y el reflejo final es que no confía tampoco en ella misma. 4. La herida de la injusticia. Cuando muchas veces los niños pudimos haber crecido en un ambiente muy rígido, con muchas reglas, con mucha exigencia, con un deber ser por encima, y a lo mejor hubieron hermanos en la ecuación, hubieron otros seres queridos en la ecuación, y entonces alguno lo trataban de una manera y otro era el favorito, pero a otro le exigían más y había ciertas preferencias o favoritismos. Esto puede crear una herida de la injusticia. También en la injusticia es un nivel de exigencia que los papás tengan por encima, y el niño o la niña no entiende por qué me exige tanto, yo doy esto, cumplo con esas expectativas y aún así me sigue exigiendo más, ¿no? Entonces, esta herida también tiene reflejos o puede traer estas, pues sí, como patrones que acarreamos en nuestra vida adulta, y prácticamente nosotros replicamos esta rigidez en el hoy en día, porque si de chiquito me exigían la excelencia, el comportamiento de determinada forma, pues yo también tengo que ser rígido y exigente conmigo mismo en esta vida adulta. Eso lo que crea es una insatisfacción profunda por lo que hacemos, por lo que emprendemos. Nunca va a ser suficiente y nunca vamos a llegar a sentirnos suficientes por llegar a satisfacer o a cumplir un nivel de exigencia. Esto puede dañar profundamente no solo a nosotros mismos, porque ¿qué tal si se queda esa rigidez en lo que nos exigimos a nosotros? Una postura muy cuadrada, muy conforme a las reglas, muy conforme al principio, cero flexibilidad. Pero cuando queremos formar una familia, cuando queremos tener una pareja, cuando queremos relacionarnos con otros, esta rigidez pues se reproduce y la transferimos a los otros. El otro tampoco se puede equivocar, tampoco puede tener errores. Nuestros hijos tienen que ser perfectos, tienen que comportarse de determinada forma, y la perfección no existe.
Y justamente también el error nos permite evolucionar y transitar hacia nuevas áreas de oportunidad. Y por último, tenemos la herida del abandono. Aquella herida en el que, pues, a lo mejor nosotros queríamos estar, compartir tiempo, recibir el amor, la atención y la comprensión de nuestros seres queridos, de la figura paterna, de la figura materna, de amigos, y sin más se fueron, desaparecieron o nunca estuvieron presentes, y en ese momento nuestra niña interior pues no entendió por qué la abandonaron o por qué la dejaron en esa situación o le dejaron de dar amor, ¿no? Entonces, esta herida puede que en nuestra vida adulta pues tengamos una búsqueda del amor constante, tengamos tolerancia a relaciones dañinas o tóxicas con tal de estar con alguien, de estar en compañía con alguien, que no sepamos estar solas, que no sepamos construir una relación con nosotras mismas de manera sana y constructiva. Esta herida del abandono también puede reflejarse en comportamientos, 1, de dependencia emocional o 2, de miedo a la soledad. Estos dos comportamientos, tanto la dependencia emocional como el miedo a la soledad, puede hacernos que en la vida en pareja no tomemos las mejores decisiones y estemos con personas nada más por estar alimentando esta herida del abandono y no sentirnos solas. Entonces, todas estas heridas que podemos estar acarreando de niñas y que nuestra niña interior sufrió, sintió ese duelo y le están doliendo, las tenemos que ver desde una perspectiva de amor y compasión. Hoy somos adultas, hoy tenemos esta conciencia para agarrar al toro por los cuernos y decir, esto fue mi historia, esto fue lo que me pasó, pero esas heridas no van a determinar mi presente ni mi futuro, ni les voy a permitir que repliquen estos comportamientos en mi vida adulta o frustren mi futuro y mi presente, y menos dañen a mis seres queridos. Entonces, pues para empezar a verlas con compasión y con amor, primero tenemos que identificar en nuestra mente todos esos pensamientos limitantes, porque al final estas heridas se nutren de los recuerdos dolorosos, de los pensamientos y de las frases de autosabotaje que muchas veces nosotros nos decimos. Tenemos que empezar a pensar en nosotras mismas desde el amor y nuestra compasión. La niña no tenía la culpa ni de dónde nació, ni de quiénes fueron sus papás, ni de cuáles fueron los comportamientos que papá o mamá tuvieron hacia con ella. Tampoco tiene la culpa ni fue responsable del entorno en donde creció, de los amigos o los compañeritos que a lo mejor la rechazaron, la humillaron, le dañaron. No tiene la culpa nuestra niña interna, simplemente vivió una situación y hoy como adultas somos responsables de decir, este pensamiento que en algún momento me rechazaron no tiene que ver conmigo ni tiene que ser la mujer que hoy quiero ser en día. Entonces, en este punto te invito a que le escribas una carta a tu niña interior. Escríbele una carta, primero hablándole desde el amor. Segundo, agradeciéndole todo lo que vivió en esos momentos de su vida, porque tiene que entender que lo que vivió va a alimentar la mujer en la que hoy se va a convertir. Escríbele la carta con esos consejos, con esas frases de amor, con todo ese cariño que quieres transmitirle y que le va a ayudar a sanar lo que puede haber estado viviendo en el pasado, pero a convertirse en la guerrera y en la mujer extraordinaria que hoy va a ser. En este punto, también déjale claro a tu niña interior que tú estás ahí para ella.
Nuestra niña interior, si bien fue nuestra historia pasada, ya tuvo todas esas vivencias y esas experiencias y no podemos cambiar el pasado, sufrió, dolió y a lo mejor trae heridas que no ha sanado. Entonces, la adulta de hoy está ahí, entera, con fuerza, con voluntad, con seguridad y con conciencia para abrazarla, para apapacharla, para entenderla y para hacerle saber que se va a convertir en una mujer que va a tener todas las herramientas para construir su futuro y para soñar en grande. También en este punto, cuando mires hacia el pasado y revises tu historia, revísala y analízala, recuérdala desde el amor. No te culpes, no pongas situaciones o responsabilidades en tus hombros porque eras una niña. No tenías la responsabilidad, ni la conciencia, ni la madurez, a lo mejor para vivir o para saber cómo asimilar todas esas experiencias que a lo mejor te dañaron. Cuéntate tu historia desde el amor, desde la imparcialidad, desde la objetividad y desde la compasión y la empatía. En este punto, si a lo mejor todavía no estás lo suficientemente fuerte y sólida para hablarte a ti misma desde la compasión, también se vale recibir ayuda profesional en la que te permita desahogar todas esas heridas, todas esas experiencias que aún te duelen y que a lo mejor todavía no estás lista para saber cómo gestionar desde la emoción, desde la madurez, desde las experiencias que estás viviendo hoy en día. Los profesionales están ahí para eso, para saber escuchar y para que tú misma encuentres e interiorices la respuesta que necesitas. Aquí quiero que hagamos una pausa y quiero que te preguntes justamente cómo puedes empezar a tratarte a ti misma desde el amor. ¿Cómo puedes volver a abrazar a tu niña interior? ¿Qué mensaje, qué consejo, qué palabras necesita hoy en día tu niña interior para saber y confiar que todo va a estar bien y que hoy en día se va a convertir en la mujer que sueña? Gracias por escucharnos en un episodio más de Velatis Perspective. Compártenos tus historias, tus comentarios, haz que esta comunidad crezcamos juntas para seguir evolucionando. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Mientras tanto, abraza muchísimo a tu niña interior. Y recuerda, transformar el mundo empieza contigo.